Gracias. Muy bien. Este tema que vamos a tratar de sepsis en obstetricia es un tema bastante importante que si ustedes bien saben, en muerte materna, nosotros nos dicen siempre que la primera cosa son hipertensión, preeclampsia, hemorragias, etcétera. Esa es como causa primaria y básica, pero cuando fallecen los pacientes, la gran mayoría de los pacientes fallecen por sepsis en obstetricia, complicaciones infecciosas intrahospitalarias que lamentablemente generan una muerte materna más. Entonces, el tema a desarrollar va a ser sepsis en obstetricia y vamos a poner como ejemplo cómo se trata todo lo referente a las infecciones urinarias. Acuérdense ustedes que cuando hicimos el día lunes pasado lo que es atención prenatal, y observen esta atención prenatal de una paciente primigesta también que va a una clínica particular y la paciente tiene 9 controles prenatales, ¿ok? Y esta paciente confía su atención en esta clínica y yo les pregunto, observen bien esa atención prenatal, vean los diferentes ítems que ha sido evaluada. Aparentemente, correctamente, esta es una paciente que tiene todo, pero observen, en el cuarto control prenatal, semana 23, tiene 105 puntos, 105 pulsaciones por minuto. ¿Qué causas o qué patología puede estar teniendo esta paciente? Pero esta paciente no tiene fiebre porque dice que está febril, no tiene diarreas, no tiene hemorragias, no tiene pérdida sanguínea o pérdida sanguínea, no tiene sudoración excesiva, algo que nos genere una taquicardia. Entonces debe haber otras causas. Puede haber enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas que pueden estar generando taquicardia, por supuesto. Pero si esto lo ve un profesional de obstetricia, lo que tiene que hacer ella es inmediatamente pasar la voz al médico para que evalúe el médico. Y el médico es el que tiene que determinar, oye, ¿este será una taquicardia auricular, ventricular? ¿Qué cosa está pasando con esta paciente si aparentemente está tranquila? ¿Se les pasó? La que sigue. Y sigamos viendo que los siguientes controles la paciente siguió continuando con 100 de pulso, siguió con 90. ¿Qué es taquicardia en una mujer embarazada? Pulso mayor de 90. Vean, sigue con taquicardia esa mujer, la que sigue. Avance rápido, por favor, dale clic, clic, clic. 103 también ahí, 92, fíjense. Y la otra cosa, le dije, si la presión arterial tiene que bajar, dele, avanza, por favor. Sigue avanzando, perfecto. Miren, la presión está bajando, baja, ahí nomás. Y observen en ese sexto control prenatal. Usted le viene a la paciente aparentemente tranquila, con una ya hipotensa, 85, 55 y taquicárdica, no le llama la atención que algo está sucediendo con esta mujer y todo este tiempo está taquicárdica. ¿Qué cosa está generando eso? Y las presiones siguen bajando. Y observen que en el séptimo control, que fue el octavo control, que fue el 29 de abril, presión baja y pulso 92. Y 2 días después, fíjense, la paciente está con fiebre. Y la paciente en ese control decía que tenía molestias urinarias y le dieron sus tabletitas para que tome en su casa y eso le va a pasar la infección urinaria. Pero cuando ya regresa con 39 de fiebre y encima ven que está borrado de la febril, y le dicen, no, mejor te ponemos unas inyecciones y anda a tu casa. La que sigue, por favor. Y miren lo que pasó con eso, la que sigue. La que sigue, por favor. Al notar que no había mejoría, la paciente lleva al Instituto Materno Perinatal. Fíjense, el 3 de mayo a las casi 7 de la noche se diagnostica sepsis por el foco urinario, óbito fetal, corionitis y de frente la pasaron a sala de operaciones para terminar el embarazo. Por supuesto, con una paciente ya complicada. ¿Qué pasó con unas 5 horas después? Shock séptico, IRA tipo 2, falla renal aguda, CID, score SOFA menos 14, mal pronóstico. Crónica de una muerte anunciada. A las 12 horas de haber ingresado, fallece la paciente. ¿Qué pasó? Mal control prenatal, no detectaron los signos de alerta y se les pasó a la paciente delante de todos. La que sigue. Entonces, esta era una sepsis. La que sigue. ¿Qué pasó en este caso? Retraso en el diagnóstico. La que sigue. Manejo tardío. Por lo tanto, ¿qué va a generarse a todo esto? Una muerte materna inaceptable. Simplemente por no tomar las decisiones en su momento oportuno. La que sigue. Entonces, cuando vemos este tema de sepsis, hay definiciones claras que ustedes tienen que tener bien en conocimiento. ¿Qué cosa es una infección? En la presencia de un germen en un sitio donde el tejido es completamente estéril. Perfecto, muchas veces tenemos infecciones localizadas, por ejemplo, en el lecho unguial está con pus todo, pero no tengo fiebre nada, solamente está rojito, hasta sale pus, pero esta es una infección focalizada, ahí quedó. ¿Qué es una bacteriemia? La presencia de los gérmenes en circulación sanguínea. ¿Qué nos enseñaron? Ah, para hacer el hemocultivo, la paciente tiene que tener 39 de fiebre a más. En ese momento se toma el hemocultivo. Así, ¿no? Y luego los estudios que demostraron con fiebre o sin fiebre, los resultados de hemocultivo son semejantes. Por lo tanto, ni bien llega tu paciente y está sospecha que quiere hacer el hemocultivo, al hemocultivo. La que sigue.
Muy bien. A todo esto, cuando ya tenemos que la infección avanza y progresa y entra al torrente, vemos lo que llamamos la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, caracterizado por temperatura más de 38, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria más de 20, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000 o 10% de formas inmaduras. Esos son nuestros criterios para definir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La que sigue. Basado en esta respuesta inflamatoria, tenemos el concepto de sepsis, donde te dice, ¿sabes qué? Existe un foco infeccioso, ¿ok? A ese foco infeccioso tú le debes agregar dos criterios de SIRS, ¿ok? Por si acaso pregunta examen, temperatura mayor de 38, frecuencia mayor de 90, respiratoria más de 20, etc. Pero ¿cuál es el problema con la mujer? Acuérdense que el sistema inmunológico de la mujer es completamente de una mujer normal. El sistema inmunológico de la mujer cambia, ha variado. Sus cambios fisiológicos también cambian lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria por el desarrollo del embarazo. Entonces, la frecuencia cardíaca más de 90 por minuto, ¿es normal encontrar una mujer en el tercer trimestre? Y la respuesta es sí. Está cerca de 90 su frecuencia cardíaca de la mujer, tercer trimestre. ¿La frecuencia respiratoria puede estar en 20? Por supuesto que sí. ¿Se eleva el diafragma por desplazamiento del útero y demás cosas? Sí, puede estar en 20. Y leucocitos pueden llegar hasta 15.000, normal en una mujer embarazada. Y entonces, estos criterios con una mujer embarazada casi son con los límites fisiológicos en el límite superior fisiológico de una mujer embarazada. Tengan en cuenta esos comentarios. La que sigue, por favor. Entonces, una cosa importante que todo médico tiene que saber es leer correctamente un hemograma. Yo tengo que saber si existe una infección aguda o no. Y para eso recurro a mi desviación izquierda relativa y recurro a mi desviación izquierda absoluta. ¿Qué nos decía la definición? Si yo tengo polimorfos nucleares, ¿ok? Los neutrófilos intrabastonados y segmentados, y si los elementos jóvenes, los bastones, son más del 10%, debe haber una infección positiva. Denle clic, por favor. Entonces, ¿qué vemos? Tengo acá 4 casos. Todo tiene 12.200 leucocitos. El caso número 4, ahí dice 10% de bastones. Ah, entonces este sí tiene infección. Yo les pregunto a ustedes, díganme, ¿a partir de qué caso tiene infección esta paciente mirando solo el hemograma? Cuando me dicen esa relación de 10%, ¿será el total de bastones 10%? ¿O la relación entre bastones segmentados tiene que superar el 10%? Y esa es la definición para desviación izquierda relativa. Es la relación entre bastones segmentados que supera el 10%. Por eso en el caso 3, dele clic. El caso 3 tengo 65%, o sea, 6.5 sería su 10% y este tiene 7%. Acá, por lo tanto, sí existe desviación izquierda relativa. Pero nuestros amigos los infectólogos, mejor las infecciones lo vemos por la desviación izquierda absoluta. Perfecto, que es más de 500. Si es más de 500, hay infección aguda. Entonces, observen. Dale clic por siguiente. Tengo 12.200. Multiplico por 3%, por 5% y me sale 610. Multiplico por 7%, me sale 854. Quiere decir, en este hemograma con una leucocitosis de 12.200, la paciente tenía infección desde el caso número 2. Y no era solo el caso número 4. ¿Qué cosa sucede si estamos frente a una leucopenia con 4.000? ¿Cuál me servirá? ¿La desviación izquierda relativa o la absoluta? Y si yo le cargo la absoluta, vemos que todos los valores me salen menos. Fíjense, con el 10% solo me sale 400, por lo tanto, cuando tengo leucopenia, la desviación izquierda absoluta no me da mayor indicación. Entonces, ¿cómo yo me guío ahí? Con la desviación izquierda relativa, el 10% entre bastones y segmentados. Hay que saber bien leer el hemograma para poder interpretar rápidamente si mi paciente tiene un proceso infeccioso agudo. La que sigue. Entonces, ya tengo mis criterios de SIRS, ya tengo los criterios de que estamos viendo cómo podemos aplicarlo en el proceso infeccioso. La que sigue, por favor. Avanzamos. Muy bien. La que sigue. Entonces, ya mi paciente tiene un foco infeccioso y está teniendo una respuesta sistémica. ¿Y cuándo diré que mi paciente tiene una sepsis severa? Y sepsis severa dice cuando existe una disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión. La que sigue, por favor. ¿Y cuándo mi paciente va a estar en shock séptico? Si, oye, si está hipotensa, hipoperfundida, esta paciente de repente está chocada. La que sigue. La que sigue. Muy bien, entonces en shock sepsis dice, para definir la sepsis con hipotensión, cuando tengo una sepsis con hipotensión o hipoperfusión, a pesar de haber tratado de hacer una resucitación con una adecuada hidratación o aplicación de inotrópicos, etcétera, y no encuentro respuesta, digo que mi paciente está en shock séptico. ¿Ok?
Entonces, fíjense toda la secuencia que se da. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, infección, presencia de gérmenes. Si esta infección me genera fiebre, taquicardia, taquipnea, lo que tos, entro en sepsis. Si esta sepsis se acompaña de disfunción orgánica, hipopresión, hipotensión, estoy en sepsis severa. Y si a esto, a pesar del tratamiento que le doy, no hay respuesta, digo shock séptico. Esa es una secuencia lógica que nos enseñaron en el año 1991 en el Consenso Primero Mundial de Sepsis en general. La que sigue, por favor. Entonces, esos conceptos todavía lo mantenemos. Y luego nos hablaban de falla multiorgánica, síndrome de disfunción orgánica múltiple, cuando no solamente se compromete un órgano, sino varios órganos por diversos compromisos de daños en los diferentes órganos. Error frecuente. ¿De qué murió este paciente? Causa final, paro cardiorrespiratorio, no es causa de muerte. Ahora, ¿qué se les ocurrió? Ah, ya, entonces ahora le pondremos falla multiorgánica. Tampoco es causa de muerte. Tiene que ser una patología determinada la que termine eso. Entonces, no se confunda. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue. El concepto que se tenía, las infecciones generan una reacción de SIRS y al tener infección más SIRS, tengo una sepsis y dependiendo del grado de sepsis voy a estar shock séptico. Esa era la idea que se tenía. Pero luego se dieron cuenta que habían otras patologías sin ser infecciosas que daban reacción de SIRS. Politraumatismos, quemados, cuadros clínicos como una pancreatitis también hace reacción de SIRS y no hay problema de infección. Entonces se comenzó a generar que no solamente, y por supuesto, el SIRS es una reacción inespecífica, la que sigue, y comenzó a crear una serie de confusiones. Entonces, en el año 2001, 10 años después del consenso, nuevamente se reúnen la que sigue y comienzan a tratar de valorar otros criterios, como estamos viendo, ¿ok? Determinaciones de proteína C reactiva, de cómo están los gases arteriales, cómo está la creatinina, cómo están ciertos otros productos que nos pueden indicar si realmente que el paciente está en sepsis o no, pero no llegaban a consensos definitivos. La que sigue, por favor. Y entonces va el tercer consenso mundial que se hace en el año 2016, donde cambian conceptos y cambian enfoques. La que sigue, por favor. En este consenso, fíjense la que sigue, avancemos, la que sigue, sigan cosas importantes. Y esto es, fíjense lo que está sucediendo. Disfunción, sepsis, disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped de la infección. ¿Qué significa? El organismo, por tratar de defenderse, por ir a destruir a la infección, por tener esos gérmenes, virus que nos están atacando, entra con todo y destruye todo y daña sus propios tejidos y órganos. Y eso es lo que estamos viendo en COVID, etapas finales. Persona que hace una respuesta desregulada que nos lleva a todo ese daño que se está dando. La que sigue, por favor. Entonces, como definición dijeron en este término, debemos tener un concepto nuevo que se llama el quiz SOFA para sospecha de sepsis o decir que es sepsis con el score de SOFA y la definición de un shock séptico. Vayamos rápidamente a estas cosas. La que sigue, por favor. Entonces, quiz SOFA es una manera rápida de evaluar, perfecto, y tres criterios que se tienen. Alteración del estado mental, escala de 13 o menos, perfecto. Presión sistólica menos de 100 y frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Entonces, acá, si yo tengo dos de estos tres criterios, yo voy a decir que mi paciente está en sospecha de sepsis, ¿ok? Criterios definidos. Rápido de hacer, y en cualquier nivel lo puedo hacer. Sí, lo podemos hacer, pero depende. ¿Todos los médicos saben hacer escalas de Glasgow? La que sigue. Y el SOFA es una más complejo, y esto participa en esto ya se hace en los hospitales de segundo o tercer nivel, donde vamos a evaluar la función respiratoria, de coagulaciones, funciones hepáticas, cardiovasculares, del sistema nervioso central, la de función renal, etcétera, y generalmente evaluado por especialistas o médicos intensivistas o médicos emergencistas que manejan todo esto. Y acá nos basamos mucho en el apoyo del laboratorio para tener respuestas a esto. ¿Ok? Basta que tenga dos de los criterios, digo, mi paciente ya está en sepsis, ya tengo daño orgánico definido, la que sigue. Y entonces van a decir sepsis, debe haber una, para hablar de un shock séptico, debe haber una sepsis con anomalías circulatorias, metabólicas y todo eso. A esto se le tiene que agregar que a pesar de que le estoy dando una reposición de líquidos o le estoy usando vasopresores, la presión arterial media no supera 65 o los niveles de lactato son mayor de 2 milimoles. Si esto sucede, estamos frente a un shock séptico. Fíjense la decisión de los médicos que están en emergencia o ustedes que están en primer nivel, decidir, esta es una sepsis severa, es un shock séptico, para nosotros en el instituto, en la emergencia, es decisión de vida o muerte del paciente.
Si nosotros decimos, esta es una sepsis severa, su manejo es en piso, donde va a ir al piso obstetricia D, donde tienen 52 camas y van a tener que manejar con personal reducido para un monitoreo muy estricto. Pero si yo digo shock séptico, este paciente sí va a la UCI con todos los cuidados que se tienen cuidados intensivos, solamente tienen 6 camas tranquilamente para cuidar bien. Ese es lo importante, definir bien cuál es el cuadro clínico que me enfrento. La que sigue, por favor. Todo eso lo que estamos viendo nos quedamos así pensando porque era solamente sepsis en general y no mujeres embarazadas. La que sigue. Entonces se comenzó a hacer una revisión sistémica para ver qué cosa tenemos, la que sigue, y veíamos varias revisiones, varios trabajos, se comenzaron a ver que mayormente los trabajos no eran todos uniformes, la que sigue, ¿ok? Pero se logró un consenso de luego de la revisión de todos estos materiales, la que sigue, por favor. Y en esa revisión se definió que los criterios clínicos para la identificación de la sepsis materna son mejores adaptados para la protección obstétrica. O sea, los criterios clínicos nos pueden indicar presumiblemente las infecciones del paciente. Los expertos también prefieren el uso de signos clínicos, sobre todo de laboratorio, sobre el QISOP. Y actualmente en esta parte de sepsis tenemos dos grupos, los que defienden al CIRS y los que defienden a los del QISOP. Interesante la discusión, creo que hasta ayer hemos tenido también 2 días muy importantes de un simposio de sepsis a nivel mundial, bastante interesante donde los puntos siguen controvertidos. La que sigue, por favor. Al final, el consenso que tenemos, la sepsis materna es una condición que pone en peligro la vida de la mujer, definida por una disfunción orgánica que responde a una infección durante el embarazo, parto y puerperio 42 días. El concepto claro de todas estas reuniones que se está teniendo, la que sí. Y entonces, ahora, ¿cómo aterrizamos todos estos conceptos en una intervención que llamamos la clave amarilla? La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros en el instituto en el 2015 trabajamos cómo implementar, la que sigue, por favor, cómo implementamos este sistema de las claves, teníamos un gran problema porque justo hay una gran discusión, los criterios no están definidos, entonces tuvimos que hacer una nueva propuesta. ¿Ok? La que sigue. Entonces, ¿cómo implementar esta clave María? ¿Cómo lo definimos en el primer nivel de atención? ¿Ok? ¿Qué es la estrategia ahorita del MINSA? Perfecto. Primer nivel de atención. ¿Qué cosa tiene que hacer primer nivel de atención? Primero lo que tiene que hacer es identificar que hay un foco infeccioso. Perfecto. Criterio de tener un foco infeccioso. Sobre ese posible foco infeccioso que está encontrando o sospechando, inmediatamente encontrar 2 criterios de CIRS. Y ya ustedes lo tienen bien definido. Si yo tengo foco infeccioso más 2 criterios de CIRS, digo que esto es una probable sepsis. ¿Qué tengo que hacer? La que sigue, activo mi clave amarilla, coloco a mi paciente, estabilizo a mi paciente, le coloco su vía, le coloco los antibióticos con las pruebas que tengo dependiendo en qué nivel me encuentre del primer nivel. Si tengo laboratorio, agarré mis pruebas laboratorios con esas pruebas, lo enviamos a un hospital con una paciente estabilizada, con oxígeno, un buen transporte y coordinadamente su atención. La que sigue, por favor. Pero el objetivo de esto es identificación del foco infeccioso, determinación de la sospecha de sepsis, hidratar, antibióticos, oxígeno, monitoreo de funciones vitales y traslado inmediato. ¿La que sí? Entonces, si estamos en un hospital, por supuesto, si llega en la emergencia, tú estás igual con primer nivel. Tu parte clínica, entonces vas a evaluar a tu paciente, vas a encontrar un foco infeccioso, vas a determinar con tu criterio de CIRS, 2 o más criterios de CIRS, aplicar tu criterio de QISOFA, 2 o más criterios de QISOFA, entonces va a tener una sospecha de sepsis o probable sepsis. ¿Y qué haces? Mírate, como estás en el hospital, pide todo tu gama de laboratorios, ecografía, radiología, todo lo que tú necesites y en 60 minutos tiene que reevaluar. Lo bueno de las claves que son minutos, minuto cero, donde identifico minuto 60, con todos los resultados vamos a reevaluar este caso. Ya le pasamos los 2 litros de cloruro de sodio. Si fue necesario inotropos, usamos los inotropos y vemos la respuesta. Presión arterial media, menos de 65, paciente en shock. O paciente que le pasamos los líquidos, si no mejoró la presión arterial, paciente en shock. Por lo tanto, digo, la que sigue, mi paciente es una sepsis severa que no responde a tratamiento, por lo tanto está en shock séptico y en los hospitales activamos la clave amarilla. La que sigue, por favor. ¿Ok? La otra cosa interesante que luego te hablan de minutos 160. Perfecto. ¿Qué cosa te dice minutos 160 o 180? Disculpa, a las 3 horas de haber ingresado a un paciente. La que sigue significa que yo tengo que ya haber tomado una decisión qué hacer, cómo desfocalizar. Si eres un aborto séptico, significa que ya coloqué mi dosis de antibiótico, a las 3 horas ya debo estar con mi paciente en sala de operaciones si han decidido hacerle legrado o hacer histerectomía para las 3 horas. Y no la clásica, la dejo para que pase con la segunda dosis de antibiótico, como le puse ceftriaxona cada 24 horas, será para mañana. No es así. Tienes que desfocalizarla lo más pronto. Activaste tu clave,
amarilla, inmediatamente viene el médico intensivista para hablar el caso, el ginecobstetra que ya está manejando el caso, el anestesiólogo para que se entere que realmente que la paciente está en estado crítico, va a requerir una intervención posiblemente quirúrgica, y todo el personal de apoyo, todos en sus sitios colocando, evaluando. Lo bueno cuando tengo el intensivista, el gineco y el anestesiólogo ya están haciendo la junta médica y se dice pasa a sala, en 3 horas o le estabilizamos y en 2 horas estamos en sala, todo el mundo va a obedecer esa indicación. Porque muchas veces el ginecólogo lo llama a decir, oye, tengo un tal caso, oye, ¿estás seguro que es una sepsis? ¿Estás seguro que está mal tu paciente? ¿Crees que realmente con la operación se va a salvar? No. Ya hice acá la junta médica y vieron y evaluaron directamente sobre el paciente. La que sigue, por favor. Entonces, cuando ustedes están en primer nivel y van a determinar que este paciente sí tiene un proceso de una sepsis, posiblemente una sepsis severa, al establecimiento que yo tengo que enviar no va a ser cualquier hospital. Debe ser un hospital que tenga cuidados intensivos, que tenga sala de operaciones disponible para la toma de decisiones. Entonces, por eso cuando hacemos las redes obstétricas, hay que orientarnos adecuadamente y llevarlo a un establecimiento que me va a dar la respuesta si va a requerir esas intervenciones de alta complejidad. La que sigue. Entonces, muy bien, así nosotros evaluamos la sepsis. Y quiero tratarles así en 5 minutos que quedan, este casito sencillo que muchos se encuentran en la control prenatal, la atención prenatal. ¿Qué cosa tienen? Una gestante de 18 semanas que presenta malestar general, malestar, molestias, dolor en el progastro, disuria por la quiuria desde hace 3 días, no tiene alza térmica, ¿ok? Al examen, usted le examina, hay un dolor en el hipogastro cuando usted palpa, no hay signo de rebote, busca los puntos renoureterales, le salió positivo, puño percusión lumbar, le sale positivo en el lado derecho. Perfecto. La sospecha, se los dejo que ustedes vayan pensando qué sospecha tiene su paciente y por supuesto dentro de las pruebas que usted le pide va a pedir un examen de orina. A los 30 minutos, 40 minutos le llega el resultado del examen de orina y le encuentran leucocitos 100 por campo, algunos aglutinados, hematía de 2 a 3 por campo, células epiteliales más de 50 por campo, cilindros negativos, gérmenes 2 cruces. Entonces acá activamos el sistema de preguntas. ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, por favor, marquen inmediatamente. Ustedes están conectados, ya saben manejar este sistema. El diagnóstico será una cistitis, será una pielonefritis, será una colpitis o ninguna de las anteriores. Por favor, marquen inmediatamente, por favor, la respuesta para enterarme más o menos qué están pensando ustedes, cuál será este diagnóstico que ustedes están pensando. A ver si ya la tienen. ¿Ok? Muy bien. Pielonefritis 77%. Cistitis 17%, colpitis 2. Ninguna de las anteriores 4. Ninguna de las anteriores me gustaría saber, pero ya, colpitis 2. Caramba. Todo el mundo dice que es una pielonefritis. Muy bien, entonces, según eso, ¿cuál es su tratamiento? Vayamos a la respuesta. ¿Qué va a darle a su paciente? Vamos, rapidito. ¿Qué tratamiento le dan a su paciente que usted piensa que tiene su infección urinaria? Nitrofurantoína bioral, gentamicina intramuscular, cefalexina bioral, o no le doy nada hasta tener mi urocultivo. ¿Qué es lo que harían ustedes, médicos, tratando este caso en su primer nivel de atención? ¿Listo? Veamos. ¿Qué tanto están pensando mis amigos? 33% va nitrofon, 22%, o sea, van entre antibióticos, casi un 66% dicen, hay que darle antibióticos, uno más agresivo le meto gentamicina, fíjense, y ninguno, mejor me espero tranquilo, 12%, pero el urocultivo le va a costar al paciente 40 soles, por si acaso. La que sea. Pregunto, ¿están completamente seguros ustedes que esto es una infección urinaria? ¿Están completamente seguros ustedes? Porque en este examen me falta algo muy importante. Para decir que infección urinaria no solamente que tenga mucho leucocito, sino qué cosa me está faltando. La que sigue. La que sigue. Dale clic, por favor. Perfecto. Me faltó la bioquímica, los nitritos. Y resulta que el nitrito es negativo. Tengo toda esta sintomatología, tengo este examen de orina y nitrito salió negativo. Ahora, ¿qué piensa? ¿Cuál es tu diagnóstico? A, cistitis, B, pielonefritis, C, colpitis, o espero el resultado del urocultivo. Este muchacho sigue esperando. Respuestas. ¿Qué tenemos? Insisto que es una cistitis. Ya no creo que sea pielonefritis. Pero mire, un grupitis puede ser una colpitis.
Ah, los otros grupos, estos son los indecisos, más indecisos. Ah, mejor espero el cultivo. Ya no importa. ¿Qué tratamiento tengo que darle? Le hablo de tratamiento. La que sigue. ¿Qué tratamiento le da? A ver, la que sigue. Nitrofurantoína, gentamicina, cefalexina o le doy óvulos. ¿Listo? Respuestas. Me queda un minuto. 36% de nitrofurantoína, gentamicina 8, 26. Ok. Cierren por favor las respuestas. Conclusión. Estimados colegas, amigos, no saben leer un examen de orina. Cuando nosotros examinamos y leemos los exámenes de orina, sí, perfecto, nos enseñaron que la presencia de leucocitos más 50, más de 100, hay una infección, hasta más de 10, hay una infección, probable infección, ¿ok? Pero no te están diciendo de dónde. Acuérdense ustedes, cuando yo leo leucocitos más de 5, posible infección. Células epiteliales más de 5, ya no vienen de las vías urinarias, se está viniendo más del canal vaginal. Y entonces, ¿qué tengo? Leucocitos más de 100, células epiteliales más de 50. Por lo tanto, este flujo, ¿de dónde está viniendo? Esta contaminación, ¿de dónde está viniendo? Del canal vaginal. ¿Y qué pasó? No simplemente te orientaste por tu clínica y te fuiste a infección urinaria, hasta le pusiste pielonefritis, cuando tu paciente no tenía nada. Tú le das los antibióticos, la paciente regresa en una semana y la paciente va a seguir igual. Y la buena gente, la paciente dice, sí, me estoy recuperando más o menos, pero dime algo mejor. Y simplemente lo que te falta es examinar, colocarle un espejo y le te vas a dar cuenta de todo el flujo vaginal que tiene, que eso genera un proceso inflamatorio pélvico inferior y por eso le duele, por eso tiene disur y tiene polaquiuria. La que sigue, por favor. Aprendamos a leer los exámenes de orina. La que sigue. Muy bien. Hasta acá era el tema. ¿Cómo manejamos la sepsis? ¿Cuál es el criterio que tenemos que tener? Aplicar los criterios del QISOFA, aplicar los criterios del CIRS, estabilizar pacientes, referir a un hospital y no hagamos sobre diagnóstico de infecciones urinarias donde no existen, sino completemos nuestro examen y veamos la parte del flujo vaginal que muchas de las sintomatologías nos confunden todo esto. Muy bien, con eso termino esta presentación. Muchas gracias por la atención y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Por favor, gracias. La que sigue, dale clic. Por favor, avánzalo. La siguiente presentación que vamos a tener, por favor, avancen la presentación. A ver, avancen, avancen. O ya dejen de compartir. Porque, ok.